Espero que estén muy bien. Vamos a hablar de un caso clínico que tuvimos en la consulta muy interesante. Estos casos clínicos yo los utilizo con los estudiantes para discutir los diferentes temas o los objetivos de la rotación. Vamos a hablar de un caso clínico de riesgo cardiovascular y cómo lo vemos nosotros. El nombre mío es Alejandro Román, yo soy endocrinólogo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, soy profesor en la Universidad de Antioquia y por favor, si les gustan estos videos y estas clases, denle like, activen la campana de notificaciones, por favor suscríbanse al canal, les agradezco mucho si pueden compartir y también poner comentarios sobre qué otros temas les gustaría revisar. Pues este casito es un caso clínico que nos lo remitieron, es primera vez que lo vemos, son casos clínicos de la vida real, es un varón de 63 años, casado, 2 hijos, desempleado, un antecedente de hipertensión arterial, enfermedad coronaria con un bypass, una dislipidemia y una diabetes mellitus hace 15 años. En ese momento el paciente no nos refería si tenía nefropatía y la última vez lo había visto oftalmología hace un año, entonces le renovamos la cita para oftalmología. A los pacientes diabéticos los tiene que ver oftalmología cada año y nos lo remitieron para manejo de la diabetes. Como antecedentes quirúrgicos tiene la apendicitis y la cirugía de bypass coronario, no fuma desde el año 2019, antes fumaba 2 paquetes al día, no alcohol. Y la historia familiar de este paciente es muy interesante. Este paciente tuvo el papá una enfermedad coronaria a los 67 años, la mamá una enfermedad coronaria a los 68 años y falleció por esta razón. El hermano una enfermedad coronaria temprana, pues no temprana, perdón, una enfermedad coronaria a los 70 años. Y el hermano murió, el otro, por un cáncer a los 64 años de edad. Entonces ya vemos que tenemos una historia fuerte de enfermedad cardiovascular, no muy temprana, pero sí enfermedad cardiovascular. Y este paciente está siendo tratado con glulicina, 14 unidades, desayuno, almuerzo y comida, glargina, 48 unidades, metoprolol succinato, y le habían iniciado ezetimibe más rosuvastatina 10-40 hace un mes, antes estaba con rosuvastatina 40 miligramos, fenofibrato 200 miligramos al día, trimetazidina 35 miligramos al día y linagliptina 5 miligramos al día. Ya desde el punto de vista de diabetes, hay muchas cosas que me llamaban a mí la atención. El primero es porque está con insulina, entonces en estos casos a mí me gustaría conocer un péptido C, tiene una diabetes de larga evolución. El péptido C me permite saber si hay una reserva pancreática, si estoy ante una diabetes tipo 1, una diabetes tipo LADA. Me llama la atención también porque estaba utilizando fenofibrato. Ya vamos a mirar ahora los estudios, sobre todo con el estudio de New England publicado la semana pasada, que realmente los fibratos desde el punto de vista de riesgo cardiovascular no tienen ninguna utilidad. Y recuerden que tengo un videito por acá sobre el riesgo cardiovascular para que lo vean y otro también sobre qué hay de nuevo en lípidos. Y lo otro es que estaba recibiendo linagliptina 5 miligramos al día. Doctores, paciente diabético con enfermedad cardiovascular, como vamos a ver más adelante, tiene que estar recibiendo o un SGLT2 o un GLP-1 con beneficio cardiovascular demostrado. Linagliptina, medicamento bueno, es tolerado, pero no disminuye el riesgo cardiovascular, lo mismo que los fibratos. Entonces, este paciente solo en el interrogatorio ya sabía que le tenía que cambiar todo el tratamiento. Y miren que teníamos del 25 de octubre del 2022 un LDL en 184, acá ya estaba recibiendo la rosuvastatina con el ezetimibe, acá me llamaba mucho la atención en agosto previo que solo estaba recibiendo rosuvastatina 40, estaba en 128, de pronto no sabemos si es la presentación o no, pero miren que de entrada en este paciente está muy lejos de la meta cardiovascular o de LDL que necesita este paciente. Es decir, inclusive con LDL 128, si yo le adiciono ese timido, la disminución máxima va a ser de un 25% y este paciente necesita una meta de LDL menor de 55, inclusive menor de 40. Entonces, este paciente de entrada con estatina de ezetimibe, yo sé que no va a llegar a la meta, entonces es un paciente que es candidato a un inhibidor de PCSK9 y acá recibiendo rosuvastatina y ezetimibe, este paciente requiere un inhibidor de PCSK9 y lo otro es que así nos digan a nosotros que los endocrinólogos somos muy glucoscéntricos, pero disminuir las complicaciones micro y macrovasculares es importante. Entonces, este paciente, esta glicada no está controlada y antes estaba en 9.1. Ahora tiene triglicéridos de 237, lo ideal es menos de 150. Acá podemos atacar con estilo de vida, pero realmente poner un fibrato para disminuir triglicéridos, que fue lo que hicieron acá, realmente no le va a disminuir el riesgo cardiovascular a este paciente. Recuerden que los triglicéridos en términos generales los tratamos es para disminuir pancreatitis y si usted quiere reducir riesgo cardiovascular, realmente tendrá que utilizar etildicosapentano. Entonces, lo primero es esto. Listo, nosotros tenemos que utilizar SGLT2, los SGLT2 que tienen más beneficio y un paciente diabético que no está en metas, nosotros buscamos una meta menor del 7%, este paciente no está en metas,
Lo que hicimos en este caso fue utilizar un SGLT2 para el que utilizo de rutina de sampaglifosina, pero ustedes pudieron utilizar dapaglifosina, lo que ustedes quieran. Lo que pasa es que me acostumbré a utilizar este medicamento porque fue el primero que demostró disminución en el riesgo cardiovascular. Y las guías nuevas de este año, que les voy a poner el video con respecto a este, miren que mencionan los hipoglucemiantes en diabetes. Usted debe establecer la pregunta si es enfermedad cardiovascular, falla cardíaca o falla renal. Si usted tiene falla renal, la primera opción es un SGLT2. Listo, y recordemos que ya fue recientemente publicado y los puede utilizar con depuraciones mayores de 20 mililitros por minuto. Y si los inicios se pueden continuar hasta diálisis o trasplante renal. Entonces miren que cada vez la tasa de filtración glomerular para utilizar SGLT2 es más bajita, entonces hasta 20 mililitros por minuto y o utilizar un GLP-1, es decir, si usted empieza un SGLT2, el paciente no se ha controlado, puede adicionar un GLP-1. En falla cardíaca es mejor obviamente un SGLT2 y miren este otro algoritmo acá que si yo tengo un paciente con enfermedad cardiovascular o indicador de alto riesgo, utilizo un GLP-1 con beneficio cardiovascular demostrado, un SGLT2. Este paciente que ya es diabético y tenía una enfermedad cardiovascular, hace rato tenía que estar recibiendo estos dos medicamentos. Ahora bien, con respecto a triglicéridos, recordemos que este paciente tenía 400, con fenofíbrico le bajó a 137, pero este paciente poner fibratos no le va a disminuir el riesgo cardiovascular. Si usted quiere disminuir el riesgo cardiovascular, este paciente le tenía que poner etildicosapentano, que fue demostrado en el REDUCE. ¿Por qué hablamos de que los triglicéridos no demuestran disminución de riesgo cardiovascular? El único que ha mostrado eso es con gempibrosilo, es un estudio viejo. Los otros son estudios de subgrupos y lo que da claridad con la discusión es este artículo que fue publicado en el New England la semana pasada, que es disminución de los triglicéridos con pemafibrato para disminuir el riesgo cardiovascular. Y miren que la incidencia acumulada de eventos cardiovasculares entre pemafibrato y placebo es básicamente la misma. Entonces, realmente en estos escenarios no tiene utilidad utilizar fibratos. En cambio, el etildecosapentano en el REDUCE, que fue publicado en el 2019, que es una forma específica de omega 3, no es EPA más DHA, es una forma purificada de EPA, sí demostró disminución en el riesgo cardiovascular. Esto se ponía 2 miligramos 2 veces al día, una reducción del 30% en el total de eventos cardiovasculares. El estudio STREN fue con EPA más DHA, no demostró disminución en el riesgo cardiovascular. Entonces, si uno quiere utilizar omega 3, tiene que ser la forma purificada de estos medicamentos. Miren acá que no lo ponen las guías canadienses. Si yo tengo triglicéridos elevados, considere etildecosapentano. Si el LDL no está controlado, miren que es ezetimibe con inhibidor de PCSK9, que es lo que hicimos en este paciente. Y recordar que este paciente es de un riesgo cardiovascular muy alto. Riesgo cardiovascular muy alto es enfermedad coronaria ya establecida o una diabetes con daño en el órgano blanco. Entonces, este paciente es un paciente que tiene mucho riesgo cardiovascular. Su tasa de eventos cardiovasculares es más del 20% a 10 años. Y para estos pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, que es enfermedad cardiovascular clínica, el score que lo utilizan en Europa, hipercolesterolemia familiar, enfermedad renal grave o diabetes con otro daño órgano blanco, miren que mi meta es 55 miligramos por decilitro. Este paciente, cuando estaba con 124 LDL, estaba 70 miligramos por encima de la meta y con 184 está casi 150 miligramos por decilitro por la meta. Entonces, miren que en este caso, recibiendo ezetimibe rosuvastatina, no está controlado, entonces este paciente requiere un inhibidor de PCSK9, el que ustedes quieran, porque es lo que nos recomiendan las guías y disminuye los eventos cardiovasculares. Esta vía es muy bonita, recordemos que los inhibidores de PCSK9, ya ven a futuro el inclisiran, son medicamentos que atacan la proconvertasa de subtilixina, quexina tipo 9, y desde el punto de vista genético, si usted tiene una actividad mayor de esta proteína, usted recicla, perdón, hace una lisis de los receptores de LDL más rápida, es decir, usted tiene menos receptores de LDL y su nivel de LDL es más grande. En cambio, si tiene una PCSK9 mutada que no está activa, es decir, es con menos actividad, una mutación con pérdida de la función, usted tiene una disminución en el riesgo cardiovascular importante. Entonces, está, desde el punto de vista genético, está protegido de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque si no tiene PCSK9, usted tiene más receptores de LDL y su LDL es más bajo. Entonces, miren acá en la gráfica, yo tengo en la membrana el hepatocito de receptor de LDL y normalmente este receptor se está reciclando unas 150 veces al día. Pero la PCSK9 impide ese reciclamiento normal del receptor y se va a degradar en el lisosoma. Cuando yo utilizo un anticuerpo monoclonal, cuando usted tiene una mutación
Con pérdida de la función de la PCSK9, básicamente tiene más receptores de LDL. De estos dos receptores inhibidores de PCSK9 como monoclonales tenemos el alirocumab y el evolucumab. Estos son anticuerpos monoclonales, pero recordemos que ya tenemos, vamos a tener disponible inclisiran, que es un RNA de silenciamiento del PCSK9 y se utiliza cada 6 meses con una disminución en el LDL importante. Y miren que hay unos pacientes que se benefician más de los PCSK9. Entonces, los pacientes con síndrome coronario agudo o los pacientes con una enfermedad cardiovascular establecida o aquellos pacientes con diabetes mellitus. Este paciente es diabético no controlado, este paciente se va a beneficiar más de PCSK9, el NT te baja alrededor de 9 o de 12. Y miren acá lo que nos muestra la guía de los endocrinos, los PCSK9 nos pueden disminuir el colesterol evolucumab entre un 63 y un 71%, el irocumab entre un 48 a un 58%. Rosuvastatina, mire la potencia que puede tener rosuvastatina en altas dosis hasta el 60%. Esos medicamentos muy útiles para disminuir el riesgo cardiovascular. Ahora bien, esto es muy bonito, pero necesitamos el estudio clínico que nos demuestre eso. Tenemos el Odyssey Outcomes, que es este estudio, y tenemos el estudio Fourier que nos han demostrado disminución en los eventos cardiovasculares con estos medicamentos. En el caso del Irocumab, con 18.924 pacientes, una reducción en el total de eventos cardiovasculares de un 15%, una reducción en la mortalidad por todas las causas. Y finalmente, lo otro interesante de este caso clínico es pensar si tiene una hipercolesterolemia familiar o no, tiene una historia familiar importante. Sin embargo, ¿qué está en contra de una hipercolesterolemia familiar? Los triglicéridos. Típicamente los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota, homocigota tienen triglicéridos normales. En este paciente los triglicéridos no están normales, entonces es posible que no sea una hipercolesterolemia familiar y típicamente los eventos cardiovasculares son más tempranos. Eso sí, en este paciente sí pedimos una medición de lipoproteína A minúscula, una lipoproteína A minúscula acorde a las guías. Ya les voy a poner acá un video sobre lipoproteína A minúscula y le hicimos una remisión a genética médica para mirar desde el punto de vista genético si hay alguna otra causa. Les agradezco mucho por su atención y espero que les haya gustado mucho este caso clínico que refleja la práctica clínica usual en que no somos adherentes a las guías y que es importante que nos adheramos a las guías para disminuir el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Obviamente, estos pacientes requieren rehabilitación cardíaca, requieren actividad física, requieren una buena alimentación, pero también tenemos que utilizar medicamentos porque específicamente colesterol LDL hasta el 50 al 60%, el LDL es determinado genéticamente. Por favor, suscríbanse al canal, ya que llegaron hasta esta parte, denle like a este canal y activen la campana de notificaciones y no olviden comentar en este video. Un saludo, espero que estén muy bien.